Ok, pues buenas noches. El día de hoy vamos a ver la sesión número 6, que estamos viendo, como ya saben, en esta parte del taller de liberación, estamos viendo todo lo que es los engaños de Satanás, ¿verdad? Que a veces no sabemos ni qué cosas y ya nos metimos porque fuimos engañados por Satanás, por todo lo que usa, ¿verdad? La sesión pasada, en la sesión 5 vimos lo que es todos los engaños de Satanás, de milagros y el entretenimiento del enemigo, ¿verdad? Cómo Dios, Satanás usa muchas estrategias del entretenimiento para caer, ¿verdad? En ocultismo, no nada más para nuestra familia, sino también para nuestros niños. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver el engaño, el ocultismo disfrazado en el cristianismo también. Pero antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una oración para poder empezar esta sesión. Padre Celestial, en este momento te damos gracias, Señor, por esta sesión, Señor, por este taller, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, en el taller. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes control de mi boca, que tomes control, Señor, de este tiempo, que quites toda distracción en las personas y que puedan, Señor, recibir esta información correctamente, Señor. Te pido que tú pongas claridad en mi boca y que todo el conocimiento que recibamos el día de hoy, tú lo selles en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y déjenme, les empiezo a compartir la presentación. Bueno, como les estaba diciendo, pues estamos viendo cómo discernir los engaños de Satanás, ¿verdad? Y esta sesión vamos a empezar a ver el ocultismo disfrazado en la iglesia cristiana, porque hay veces que en la iglesia cristiana también hay prácticas de ocultismo y necesitamos saber bien, estar bien alertas, ¿verdad? Para no caer en estas prácticas que a lo mejor ingenuamente o por falta de conocimiento los hacemos, ¿verdad? Entonces, hoy esta sesión yo creo que es una de las más largas de este taller, entonces lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a empezar a ver el día de hoy, definiciones de muchas de las prácticas de ocultismo que hemos estado viendo en el taller, pero que no sabemos qué son realmente, ¿verdad? Y hay veces que decimos hechicería, brujería y todo, y no sabemos distinguir qué es cada una de ellas. Entonces, el día de hoy vamos a ver definiciones y principios de estas prácticas ocultistas también, para que nos puedan ayudar a ver entonces si estas prácticas se disfrazan en la iglesia, ¿verdad? Dentro del ámbito cristiano, podamos tener ese discernimiento y no caer en el engaño de Satanás, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera definición, que es brujería, ¿verdad? Brujería es el conjunto de conocimientos prácticos, técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o voluntad de las personas, ¿verdad? Es una acción realizada por medio de poderes sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, cuando está habiendo este tipo de prácticas, tipo de técnicas, ¿verdad? De forma mágica, ¿verdad? Que empiezan a hacer, eso es lo que es brujería, ¿verdad? La siguiente es hechicería. La hechicería es un sinónimo de la brujería, ¿verdad? Ay, se me fue aquí. No sé si lo estén viendo o ya Ya no, se cerró, ¿verdad? A sí. ver, déjenme lo vuelvo a abrir. Se me cerró todo el PowerPoint. Déjenme lo vuelvo a abrir, perdonen.
Normalmente pasan estas cositas cuando estamos viendo este taller. Ujú. Am, Déjenme les comparto nuevamente porque se me cerró así de repente. Ok, ya estamos aquí, ya lo pueden ver, ¿verdad? Ahora sí. Mm. Sí. Ok, nos quedamos en brujería, hechicería, perdón, en hechicería, ¿verdad? Que hechicería viene en la Biblia, en el griego, de la palabra farmakeia, ¿verdad? Que significa también suministrar drogas, generalmente acompañado de conjuros, encantamientos, amuletos o poderes ocultos, ¿verdad? Todas las drogas son usadas en la brujería porque algunas de ellas producen que tú estés en un estado alterado, ¿verdad? Que no estés en tu 5%, en tu 100%, ¿verdad? Que estés ahí, pues ahí alterado. Entonces lo usan mucho como complemento para la brujería, ¿verdad? Porque estás en un estado alterado de conciencia que te abren tus ojos al mundo espiritual, facilitando entonces para ellos que puedan actuar fácilmente con los espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces, eso es la hechicería. No crean que tomar una medicina, ¿verdad? O algo que le receta el doctor están haciendo hechicería, no, no, para nada. Eso es muy diferente porque esto es cuando es acompañado con la brujería, ¿verdad? Entonces es importante hacer esa aclaración. La siguiente definición es adivinación, ¿verdad? Que dice que es un hecho que se conoce sin utilizar procedimientos basados en la razón ni en conocimientos científicos, sino por medio de magia, interpretación de signos de la naturaleza, ¿verdad? Como los signos zodiacales, como los horóscopos, etcétera. Son conjunto de procedimientos que permiten adivinar algo oculto o desconocido por medios sobrenaturales como la magia, o la interpretación de signos naturales, ¿verdad? Entonces, todo eso de adivinación, lo habíamos visto antes, de que te leen la mano, ¿verdad? Y que tratan de usar otros medios, ¿verdad? Sobrenaturales para darle una interpretación, eso es adivinación. Encantamiento. El encantamiento es la acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino mediante el uso de brebajes, remedios mágicos, fórmulas y acciones de hechicería, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dicen que le dieron toloache, o vemos en películas, ¿verdad? Que vemos que las brujas haciendo en olla sus cosas, no son ficciones, hermanitos, no son ficciones, eso son cosas reales, ¿verdad? Sí existe este tipo de fórmulas, ¿verdad? Y acciones para, en medio del ocultismo, y que trabaja con hechicería y brujería, ¿verdad? Para poder hacer como que el trabajo completo, ¿verdad? Como por ejemplo, típicamente lo usan mucho los chamanes, ¿verdad? Que te hacen ahí cosas en tu cuerpo, masajes y todo, pero luego te dan un remedio natural o te mandan cosas para que complementen ese trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es encantamiento, ¿ok? El siguiente es ídolo o idolatría, ¿verdad? Que aquí dice que es figura o imagen que representa un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma, ¿verdad? O sea, es como que le damos propiedades a esta imagen, a esta estatua, a este artículo, objeto, como si tuviera un poder sobrenatural, entonces es un ídolo o idolatría. El siguiente es un medium, ¿verdad? También lo hemos estado hablando mucho, pero tal vez para los que no sepan, es una persona a la que se considera dotada de facultades mentales paranormales que le permiten comunicarse con los espíritus del más allá, ¿verdad? Entonces es como un medium intermedio, ¿verdad? Entre las personas físicas y los espíritus inmundos, diabólicos, obviamente. Ese es un medium.
Muchas veces, por ejemplo, me ha tocado de una persona que me dice, no, pues a mí me gusta hablar mucho con los búhos, ¿verdad? Me gusta hablar mucho con los búhos y me responden los búhos y estoy ahí haciendo una conversación y pues eso ya sabemos que los animalitos, ¿verdad? Sí son creación de Dios, pero muchas veces sí pueden ser utilizados también por espíritus inmundos. Entonces, aguas con ese tipo de cosas. El espiritismo es una creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de los medium. ¿Verdad? Entonces, como se están dando cuenta, ¿verdad? Todos están conectados, todos son así como que el espiritismo usa el medium, la brujería usa el encantamiento, o sea, como que todos es como que un trabajo completo, ¿verdad? Pero por eso hay veces que nos confundimos cuál es cuál, pero sí es importante saber este tipo de, qué es esto, ¿verdad? Entonces, esto es espiritismo. La siguiente definición que tenemos por aquí es vidente. Todas las personas videntes, todas las personas que hacen predicciones o que pretende descubrir cosas ocultas o desconocidas por medio de procedimientos que no se basan en la razón ni en los conocimientos científicos, sino que son por medio de magia o de la interpretación de signos de la naturaleza, ¿verdad? Todos los videntes, ¿verdad? Hemos hablado como por ejemplo un Walter Mercado, ¿verdad? Un vidente. Ahorita hay muchos nuevos que la verdad no me sé sus nombres, pero que vinieron a reemplazarlo y hay muchos más, ¿verdad? Que a través de los horóscopos, que a través de cosas, ¿verdad? Hacen sus predicciones. Esos son lo que son videntes. Un agüero, un agüero. No es un chavo con cabello rubio, ese es güero. Un agüero es señal o indicio que se interpreta como el anuncio de un hecho futuro. Procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la interpretación de ciertos fenómenos naturales como la meteorología, el canto y el vuelo de las aves, ¿verdad? Cuando ya empiezas a usar sucesos de la naturaleza y darle un significado paranormal como para ver lo que va a pasar en el futuro, es cuando ya estás usando o diciendo un agüero, ¿verdad? Como por ejemplo, todos los rituales que hacen en Año Nuevo, ¿verdad? De que te sales y que barres para que te dé el dinero, que para que te dé el amor o no sé qué tantos, todos esos son agüeros, ¿verdad? Todos esos son prohibidos. Cuando no te paso la sal en la mesa, sino te la doy porque no vaya a ser que tengas no sé cuántos años de mala suerte o que si te topas con un gato negro, entonces ya fue yo no sé cuántos años de mala suerte o te pasas por debajo de una escalera. Si tú crees en todas estas cosas, ¿verdad? Entonces ahí apúntala en tu lista porque caíste en un agüero, ¿verdad? Si te barran en los pies, ya, ay, no me barras porque ya es de mala suerte. Entonces, todas estas creencias es todo esto, ¿verdad? Entonces, les digo, todo lo que se hace comúnmente en Año Nuevo, que para el amor, que para el dinero, que para viajar, que las maletas y todo eso, ¿verdad? Si alguna vez, en algún momento de tu vida lo has practicado, hay que apuntarlo. Sortilegios. Sortilegios es acción de someter la voluntad de alguien o modificar el destino mediante el uso de brebajes, remedios mágicos, fórmulas y acciones de hechicería, etcétera, ¿verdad? Atracción misteriosa e irresistible que producen sobre alguien los encantos de una persona o de una cosa, ¿verdad? Eso se usa mucho, por ejemplo, los amarres de amor que hacen muchas personas, ¿verdad? Que ya le hicieron un trabajo para que se case con esa persona, ¿verdad? Y aunque le hacen que la persona se enamore en contra de su voluntad, ¿verdad? Eso es un sortilegio,
Adivinación que no se basa en la razón ni en los conocimientos científicos, sino en la magia o la interpretación de signos de naturaleza, ¿verdad? Entonces, todos los brebajes, remedios, fórmulas, ¿verdad? O algo que le hagan para que una persona haga algo en contra de su voluntad y que salirse con la suya, digamos, eso es un sortilegio. Si tú lo hiciste o te lo hicieron o sientes que te lo hicieron o a tus papás, tus hijos o algo, hay que apuntarlo, anotarlo. Conjuro. Invocación a un espíritu o ser sobrenatural para que se manifieste. Fórmula o conjunto de palabras mágicas que se pronuncian para invocar a un espíritu o ser sobrenatural. Conjuro es un sinónimo de invocar también, ¿verdad? Cuando tú invocas a otro ser, ¿verdad? Con palabras mágicas. Y si ahorita me acuerdo mucho de todas las películas de Disney, traen conjuros. Entonces, aguas ahí, lo que hablábamos justo la semana pasada. Amuleto. Amuletos son objetos portátil al que se le atribuye un poder mágico capaz de dar salud o suerte o de beneficiar a la persona que lo que tiene en su poder y lo lleva encima, ¿verdad? Son todas esas cosas que ponte, lo que ya hemos platicado, ponte el segurito para las embarazadas porque no te vayan a hacer ojo, o los ajos, ¿verdad? Ponlos ahí afuera de tu casa, tu negocio, los espantasueños, todas esas cosas, imágenes en tu cartera, todos ese tipo de objetos, ¿verdad? Son amuletos. La siguiente es hipnotismo. El hipnotismo es el estado de inconsciencia semejante al sueño que se logra por sugestión y que se caracteriza por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quien se lo ha provocado, ¿verdad? Esto lo veíamos mucho, todo esto lo hemos estado viendo mucho, pero no habíamos dado como que qué es exactamente, ¿verdad? Ahorita está muy famoso el omnitista, o no sé cómo se diga, John Milton, por ejemplo, que hasta hace shows y ¿verdad? Cobra para todas estas cosas, es eso. Pero también lo usan mucho en las terapias psicólogas, ¿verdad? Ahorita ya están hipnotizando a las personas como parte de su terapia. Entonces, si tú has asistido a esto, te han hipnotizado de alguna manera, ahí anótalo, por favor. Viaje astral. Una persona me preguntó qué era eso. Es una experiencia durante la cual la conciencia deja temporalmente el cuerpo físico en reposo y utiliza el cuerpo astral de forma independiente. De ahí deriva el nombre del desdoblamiento astral, puesto que en el viaje astral parece que el cuerpo se desdobla y aparece otro cuerpo. También se conoce como experiencia extracorporal, y bueno, ahí podemos ver más en Wikipedia, ¿verdad? Que fue la fuente de aquí. Entonces, este es el viaje astral, ¿verdad? Esto se utiliza mucho, mucho en las prácticas ocultistas que de repente salen y se van a otra parte. Y si existe, lo vimos también ya hasta cómo lidiar con todo eso en nuestra sesión de liberación. Entonces, estos son algunos de las definiciones que yo quería como que aclarar, ¿verdad? Porque lo hemos mencionado mucho, pero muchas de las veces no sabemos qué es, ¿verdad? Pensamos que todo es lo mismo y no. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. Cuando tú tienes claro las definiciones, te ayuda mucho a discernir si hay una práctica similar, ¿verdad? Porque obviamente cuando vemos de que hay, bueno, yo sé que ir a los horóscopos o que te le lean la mano es algo como que muy evidente, ¿verdad? Nosotros como cristianos, hijos de Dios, pues que eso es malo. Pero hay cosas que se están ahorita practicando mucho en las iglesias, que son prácticas parecidas, ¿verdad? Que no necesariamente es algo así, tan evidente,
sino es por un engaño, y entonces por eso es que tenemos que tener bien claro estas definiciones, ¿verdad? Porque nos va a ayudar como parte de nuestro discernimiento a la hora de ver este tipo de cosas, ¿verdad? Si es que les toca ver. Vamos a ver ahorita también todas estas cuestiones, los principios que se violan con todas estas prácticas ocultistas, ¿verdad? Y lo vamos a ver a detalle porque es importante que tengamos bien claro todo lo que nos está prohibido sobre estas prácticas ocultistas, ¿verdad? Dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, bueno, empecemos con el principio de no prácticas ocultistas. Esta me voy a ir un poquito rápido porque esto ya lo vimos en la sesión 2, ¿verdad? Esto solamente es para que nos quede bien claro nuevamente, ¿verdad? Y es justo todo lo que estamos viendo, todo lo que es invocación, conjuros, oración a cualquier otro ente espiritual, ¿verdad? A ángeles, a demonios, a los muertos, todo está prohibido, ¿verdad? Y aquí les puse Deuteronomio 18, 10 al 4, ¿verdad? Nadie entre los tuyos deberá hacer conjuros, servir a medium espiritista o consultar e invocar a los muertos, ¿verdad? También lo vimos en Levítico 20, 27, Éxodo 23, 13. Está totalmente prohibido orar, invocar a otros dioses, a otras imágenes, a otras estatuas, a ángeles, ¿verdad? Lo hemos visto, ¿verdad? Está totalmente prohibido hacerle oración. Solamente podemos orar a Dios Padre a través de Jesús, ¿verdad? Cualquier otro que tú le invoques o le ores, a un santo, a la Virgen de Guadalupe, a demonios, a tu ángel de la guarda, todo está prohibido y lo vimos, ya lo hemos visto a detalle. Medium espiritista, ¿verdad? Lo acabamos de ver, de Deuteronomio 18, 10 al 14. En Levítico 20, 27, cualquiera de ustedes, hombre o mujer que sea nigromante o medium o espiritista, será condenado a muerte. Adivinación, ¿verdad? Agüero, todo lo que ya vimos, horóscopos, ¿verdad? Todo eso en Deuteronomio 18:10. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni que haga interpretación de agüeros, ¿verdad? Ahí lo dice en la Biblia. No practiques la adivinación en Levítico 19:26. Hechicería y brujería, ¿verdad? Igual, ahí en Deuteronomio hay, pero también hay en Gálatas 5:20, Hechos 19:19, que dice, varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros, magia, hechicería y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas. Cueste lo que te haya costado, tú quémalo. Deshácete de eso, ¿verdad? Porque muchos le dan hasta valor económico o valor sentimental a libros o cosas de hechicería, entonces no, el valor de tu alma es más, ¿verdad? Que cualquier cosa que esté involucrada con la hechicería o brujería. Encantamientos, sortilegios, conjuros, ¿verdad? Todo eso viene también en la Biblia. Hechos 19:19 dice lo que acabamos de leer, ¿verdad? Es que ahí la Biblia lo pone, sí lo separa, ¿verdad? Pero por eso era bueno poner las definiciones. Imágenes, amuletos, ¿verdad? Todos los objetos que atribuyen a poderes sobrenaturales se vuelven objetos de culto, ¿verdad? O veneración. O de comunicación para el mundo espiritual, ¿verdad? Y la Biblia lo prohíbe completamente. Éxodo 20, del 4 al 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Y también vemos Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 9:20, Apocalipsis 44:16, cómo está totalmente prohibido todas las imágenes y amuletos. Y esto incluye estatuas, todo, ¿verdad? Todo objeto. Mantras o rezos también está prohibido. ¿Sí saben lo que es un mantra? Un mantra. ¿Saben lo que es? Creo que lo debí de haber grabado en la definición. Bueno, les digo. Un mantra es una palabra que sánscrita que se refiere a sonidos según algunas creencias y tiene algún poder psicológico o espiritual, ¿verdad? Son palabras que te dicen que repitas para que suceda algo, ¿verdad? Entonces, eso es una mantra. O rezos, ¿verdad? Que son oraciones repetitivas o unas frases repetitivas. Entonces, todo lo que es mantra o rezos está prohibido. Mateo 6:7 dice, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros no rezamos, nosotros oramos, ¿verdad? A Dios. No hacemos repeticiones. Sacrificios humanos, ¿verdad? También es dentro de todas estas prácticas ocultistas que hoy en día se siguen practicando, sobre todo las religiones paganas, los satanistas sacrifican niños, sacrifican, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces, todo esto son prácticas ocultistas que es un principio de que no practicar todas estas cosas, ¿verdad? El segundo principio es el principio del proveedor espiritual autorizado. Esto también ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que es cuando buscas en otra persona algo que es exclusivamente de Jesús o de Dios, ¿verdad? Es una definición también de ocultismo, acudir a un proveedor espiritual, sobrenatural, que no es Dios, ¿verdad? Invocar otro nombre, acudir a otro espíritu, en busca de cualquier beneficio, ya sea milagro, viola este principio del proveedor espiritual, ¿verdad? Dios obviamente quiere mostrar su poder para con nosotros, ¿verdad? Y por eso es que prohíbe invocar a cualquier otro ente espiritual, ¿verdad? Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos caracterizamos por invocar el nombre de Jesús, ¿verdad? No a otros dioses, no a otros espíritus, no a otros entes espirituales. Entonces, cuando tú lo haces, cuando tú acurres a otros entes espirituales, eh, o no usas el medio, el ente espiritual autorizado, que es Jesús, vas al Padre por medio de Jesús, ¿verdad? Como dice Primera de Timoteo 2:5, no hay porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nada más, ¿verdad? No hay otros medios, nada de que voy con el Padre, le oro a la Virgen, no. Solamente Jesús es el mediador, el único mediador, ¿verdad? Entonces, si tú has utilizado otro ente espiritual, hay que anotarlo, porque ya violaste este principio, ¿verdad? No podemos acceder al Padre sino solo por medio de Jesús. Jesús es el único mediador, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Dios es el único que realmente salva. Muchos prometen muchas cosas, pero Dios mandó a su Hijo para sacrificar a su Hijo para que nosotros no muriéramos, no perezcáramos, y por eso es que Él es el único que nos puede salvar, ¿verdad? Entonces, ese es un principio. El otro principio es el principio del ritual autorizado, principio de los medios o procedimientos o prácticas autorizadas, ¿verdad? Cosas que hacen y que son rituales no autorizados, ¿verdad? La Biblia tiene muchas prácticas de uso no repetitivo, experiencias únicas, ¿verdad? Que Dios lo utilizó solamente en una sola ocasión o en una sola persona,
¿verdad? Eso nada más es único, ¿verdad? Pero cuando hablamos de ritual, hablamos de una práctica de uso repetitivo que desata el poder sobrenatural de Dios, ¿verdad? Y eso también ya lo vimos anteriormente. La Biblia habla de ciertas prácticas repetitivas, ¿verdad? Que ahorita vamos a decir cuáles son, por si no lo apuntaron para que complementen sus notas, que son autorizadas porque son repetitivas, ¿verdad? En mucha parte de la Biblia lo hacen, ¿verdad? Y son muy limitadas, ¿verdad? Los rituales que Dios enseña en su palabra son muy limitadas, ¿verdad? Porque la Biblia, muchos lo toman como si fuera un libro de conjuros y con un libro de rituales, y la Biblia no es eso, ¿verdad? Porque no quiere que pongamos nuestra fe en procedimientos espirituales, sino en Dios, quien es el que hace el milagro, ¿verdad? Los milagros no suceden por un ritual que hagamos, no, los milagros suceden por el poder de Dios, porque Él lo permite solamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces quieren utilizar cosas, ¿verdad? Que ahorita más adelante lo vamos a ver, y como si fuera, porque Jesús lo hizo, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿verdad? Como cuando hacen, ya vemos de lodo, ¿verdad? Jesús lo hizo, bueno, pues también vamos a enlodar a todos, pues no, ¿verdad? Así no funcionan las cosas. Hay ciertas cosas que Jesús lo utilizó una sola vez y no quiere decir que sea un ritual permitido. Los únicos que son permitidos son estos, y es usar el nombre o la autoridad de Jesús, ¿verdad? Para obtener un milagro. La Biblia limita prácticas de uso recurrente y es honestos, ¿verdad? Que ya también lo habíamos visto, por eso me voy un poquito rápido. Uso el nombre de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Lo vimos en Liberación cuando dijimos que nosotros como hijos de Dios podemos utilizar la autoridad de Jesús para echar fuera demonios, para sanar personas en el nombre de Jesús, ¿verdad? La oración en el nombre de Jesús, como dice Juan 14:13 y Juan 15:16. Ungir con aceite en el nombre de Jesús. Ya hemos visto cómo es el uso del aceite, ¿verdad? Que es uno de los pocos, creo que es el único elemento que está permitido por la Biblia para poder utilizar, para consagrar, ¿verdad? Así se consagra. También es parte del proceso de liberación en las casas, en personas. Entonces, el uso del aceite en el nombre de Jesús, ¿verdad? No es el aceite el que va a sanar, no es el aceite el que va a consagrar las cosas, es por el nombre de Jesús. Confesión de pecados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando tú te confiesas, es en el nombre de Jesús. Muchas veces muchas personas han sanado por confesar los pecados, ¿verdad? Porque como ya hemos visto, le quitamos base legal a Satanás, y muchas veces nada más por confesar los pecados ocultos que no habíamos confesado, han sido sanados. Imposición de manos, ¿verdad? También es un ritual que viene mucho en Marcos 6:5, 10:16, Marcos 16:18, Lucas 4:40, Hechos 6:6, Primera de Timoteo 4:4 y 5:22. Son acciones repetitivas que mencionan mucho en la Biblia, y por eso son permitidas para poderlo nosotros hacer, ¿verdad? Reprensión a los demonios, enfermedades o elementos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros reprendemos a los demonios, sal fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo estamos haciendo y lo podemos ver en varias partes de la Biblia, que es Mateo 17:18, Marcos 9:25, Marcos 16:17 al 18, Lucas 4:39 y Mateo 8:26. También la ordenanza milagrosa en el nombre de Jesús. ¿Y a qué se refiere con ordenanza milagrosa? ¿Se acuerdan cuando Jesús, por ejemplo, le dijo al paralítico, levántate y anda, ¿verdad? Esa es una ordenanza milagrosa, ¿verdad? Pero eso es solamente cuando el Espíritu Santo no los hace sentir, ¿verdad? A eso se refiere. Arrodillarse, levantar las manos, esos son rituales, digamos, permitidos
Lo vemos en 1 Timoteo 2:8, Efesios 3:1, Hechos 20:36 y Hechos 21 al 5. Y por último, el ayuno, ¿verdad? El ayuno, ¿verdad? Que como ya hemos visto, hay cosas, situaciones que solamente con ayuno y oración podemos vencer a todo, ¿verdad? Entonces es permitido el ayuno. Pero sobre todo, es importante aclarar que estos rituales tienen que hacerse por personas que hayan sido redimidas, ¿verdad? Que hayan sido salvas, que profesan la fe, por hijos de Dios, ¿verdad? Si tú no has sido redimido, si tú no has uh, sido salvo, recibido al Señor Jesús en tu corazón, entonces no puedes hacer ninguna de estas cosas, ¿verdad? Y por favor no lo hagas porque no, ya hemos visto, ¿verdad? Cómo les va a los que quieren usar el nombre de Jesús, ¿verdad? Y pues no les funciona, hasta les fue peor, ¿verdad? Entonces, esto solamente puede ser usado por hijos de Dios, personas redimidas, ¿verdad? Que profesan la fe, ¿verdad? Y también no porque las hagas o no porque las uses quiere decir que es una garantía que se va a cumplir lo que estás orando, lo que estás haciendo. No, porque al final de cuentas lo que nosotros estamos buscando siempre como hijos de Dios es en la voluntad de Dios, ¿verdad? No oramos a Dios en el nombre de Jesús, sana y ya va a sanar, no. O sea, es siempre en la voluntad, esperamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? En cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que siempre, hemos visto en taller Mente Renovada y en otro, y lo decimos siempre, que la voluntad de Dios es agradable, perfecta y buena para nuestras vidas. Entonces, aunque hagamos todas estas cosas y seamos cristianos y todo, sí, vas bien, pero no quiere decir que por eso ya se va a cumplir, no. Todo es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso siempre hay que orar, si es tu voluntad, por favor, sáname, ¿verdad? O sea, sí, siempre someternos a la voluntad de Dios y no a nuestras necedades, o bueno, es que lo estoy haciendo con aceite, ya me embarré toda y no pasa nada. Pues no, ¿verdad? Eso no se trata de eso. Se trata de que siempre someternos a la voluntad de Dios. Mm, Y bueno, todos los rituales, ¿verdad? Que con huevos, nada de que te hago una barrida de huevos en el nombre de Jesús, no. O sea, no. Prohibido totalmente, ¿verdad? Amuletos, declaraciones, yo declaro que no. En el nombre de Jesús, no. Totalmente prohibido, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más a detalle más adelante. Ahorita solamente estamos viendo los principios para poder identificar todas las prácticas que ahorita ya me imagino que ya se dieron cuenta de que muchas veces hemos caído en falsas prácticas, pero es ocultismo, ¿verdad? Son engaños, ¿verdad? Que desgraciadamente ahorita en muchas iglesias se está haciendo, ¿verdad? Pero no porque declares algo en el nombre de Jesús se va a hacer, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. El siguiente principio es principio de prácticas únicas solo por inspiración del Espíritu. Este es el principio de los procedimientos espirituales únicos, solo aplican por inspiración, ¿verdad? Y de forma temporal o por un solo episodio, como va relacionado al anterior, ¿verdad? Que solamente por una sola vez, eso no quiere decir que ya por eso ya lo vamos a agarrar, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando Jesús unta lodo sobre un ciego para sanarlo, ¿verdad? También está el ejemplo de cuando Jesús escupe en los ojos de un ciego para sanarlo, ¿verdad? Esto solamente es una sola vez, una sola ocasión. No quiere decir que, como les decía hace rato, vamos a estar escupiendo a todo mundo para que sanen, ¿verdad? O sea, no, es solamente una sola ocasión que Jesús menciona en Marcos 8, del 23 al 25, pero no quiere decir que lo sigamos haciendo, ¿verdad? Elías teniéndose sobre un niño 3 veces, ¿verdad? Como vemos en Primera de Reyes 17 al 21, ¿verdad? Cuando Eliseo le dice a Joás que tome flechas y golpee el piso para vencer sobre Aram, ¿verdad? No quiere decir que, si ya me sé la estrategia, voy a tomar la flecha y voy a golpear al piso y entonces ya vamos a derrotar al que me está molestando. Pues no, ¿verdad? No, es una ocasión
única, nada más. Eso no quiere decir que nosotros lo tengamos que seguir haciendo. Eliseo diciéndole al Naam que se sumergiera en el Jordán 7 veces, ¿verdad? Pues no, no es como que vamos a ir todos al Jordán y vamos a utilizar el río como si tuviera poderes mágicos, no, fue una sola evento, ¿verdad? Que Dios lo hizo así, pero no quiere decir que nosotros vamos a seguir haciendo eso, ¿verdad? La serpiente de bronce para curar a los mordidos por las serpientes, en números 21, 8, 9. No quiere decir que vamos a estar utilizando serpientes de bronce para estar curando a todos los que les muerde una serpiente, ¿verdad? No, es solamente una sola ocasión, ¿verdad? Y cuando nosotros tratamos de hacer cualquiera de estas cosas que menciona la Biblia por una sola vez, entonces estamos violando este principio, ¿verdad? La vara de Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Que con la vara de Moisés pues cuántas cosas hizo, ¿verdad? Imagínense ahorita agarrar una vara y no, pues quién sabe qué pasó con esa vara de Moisés, ¿verdad? Yo creo que, pero gracias a Dios, pues no se sigue utilizando, ¿verdad? Ni nada, no es como que con una vara vayamos a tener poder para algo, para nada, es solamente una vez que Dios utilizó ese tipo de, pues, la vara, ¿verdad? Para poder hacer milagros. Pañuelos que sanan, ¿verdad? Solamente es una sola vez, ¿verdad? No quiere decir que si tengamos que seguir utilizando pañuelos o artículos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Los que se amarran aquí, pañoletas, ¿verdad? Que se amarran, no, no sanan los artículos, no, solamente fue un solo evento, ¿verdad? No porque ningún artículo tiene ningún milagro, ¿verdad? Solamente Dios. Y la sombra, ¿verdad? Cuando la sombra, cuando decía en Hechos 5:5, dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. No porque te pasemos, ¿verdad? La sombra, ya, ay, ya voy a sanar, pues no, o sea, así no, me recuerda mucho a los papas, ¿verdad? Cuando van a visitar a México y así, que mucha gente, ay, aunque esté a verlo para que sane o lo que sea, no, todo eso es un principio que estás violando, ¿verdad? Si alguna vez lo hiciste, hay que anotarlo. Eh, hay acciones fuera de los rituales mencionados en la Biblia que desataron el poder de Dios, pero dichas acciones, como las que estamos viendo, no caen dentro de la clasificación rituales permitidas por Dios, ¿verdad? Solamente son una sola vez que se utilizaron. No se usan más que solamente en ese episodio, ¿verdad? Y no se pueden seguir replicando. Solamente las que ya vimos. El uso de cosas que Dios utilizó para hacer milagros fuera de su tiempo o propósito conduce a una veneración o a una idolatría y también se vuelve en brujería. Si las personas que utilizan este tipo de cosas y lo siguen utilizando, pueden caer en este tipo de prácticas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ok, el otro principio de la no atribución de poderes sobrenaturales, ¿verdad? A cosas que no la tienen. Hay cosas que le podríamos decir también a este principio de la verdad, ¿verdad? Este principio prohíbe la atribución de poderes sobrenaturales a cosas que no tienen por sí mismas, ¿verdad? Cuando atribuimos poderes a elementos de la creación, que es muy característico de la brujería e idolatría, ¿verdad? Cuando todo lo que la brujería utiliza, todos estos elementos naturales, como ya hemos mencionado, huevos, inciensos, hierbas, piedras, cristales, imanes, muñecos, ¿verdad? Dibujos, palabras, todas estas cosas se les atribuye poderes especiales, ¿verdad? Como podemos ver un ejemplo en Isaías 44:15 al 20. Si alguien me hace el favor de leerlo, por favor, para verlo como ejemplo. Isaías
44, 15 al 20. ¿Quién lo tiene por ahí? Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo, se inclina ante él, quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor, dice, ah, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado que cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme y rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en lo absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Así es, gracias. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Muy claro de un pedazo de madera, ¿verdad? Que le quieren dar una atribución de poder sobrenatural para que les haga algo, ¿verdad? Y pues no, un pedazo de madera no hace absolutamente nada. Y eso aplica para también piedra, o para otra cosa, ¿verdad? Elementos también, seres creados, ¿verdad? Que quieren adorar, o que quieren dar un poder especial, ¿verdad? Los que piensan que el sol les puede hacer un milagro, la luna, ¿verdad? O algún astro, pues no, son solamente seres creados por Dios, pero no tienen ningún poder más que su creador, ¿verdad? Imágenes, estatuas, ¿verdad? Cuando tú le atribuyes un poder sobrenatural a cosas que no lo tienen, ¿verdad? Estás violando este principio, ¿verdad? Todos los inciensos, ¿verdad? Los inciensos es una herramienta mágica más común, ¿verdad? Que, ay, no, pues muchos lo hacen para que huela rico, pero pues ni rico huele y ya estás cayendo en este tipo de prácticas ocultistas, ¿verdad? Muchos usan, es una práctica de brujería usar incienso para actos mágicos, ¿verdad? Desde simples meditaciones hasta rituales muy, muy elaborados, ¿verdad? El incienso se utiliza para nuestro sentido del olfato, para ayudar a alinear el practicante y al espacio en donde se quema con un estado de ánimo y energía, ¿verdad? Que obviamente sabemos que todo es una actividad demoníaca. Entonces, los inciensos, ¿verdad? Lo utilizan en estas prácticas ocultistas, pero le están atribuyendo ese poder sobrenatural. Alimentos, ¿verdad? También como el huevo, el chile, el limón, el sal, el ajo, ¿verdad? Todas estas cosas que son naturales, pero lo utilizan dándole un poder sobrenatural. No quiere decir que el limón al comértelo sea malo, no. Pero cuando tú crees que si tú poniendo limones o poniendo ajos, como veíamos afuera de tu casa, dándole un poder que no tiene, ahí es cuando está mal, ¿verdad? Este, cuando es usado para un ritual de brujería, ¿verdad? Para hacer limpias, para hacer hechizos, para hacer conjuros, ¿verdad? Todas las hierbas que utilizan, ¿verdad? Todo es usado para hacer estos hechizos. Aceites, los aceites esotéricos, que eso ha estado mucho a la moda, que también lo vamos a ver más adelante, más a detalle, porque hay mucho para hablar de estos aceites. Hay una marca muy reconocida de Young Living, ¿verdad? Pero no, sin dar promoción a nada,
solamente para que no sé si los conozcan, pero son aceites que dicen, tú úntatelos y te va a traer el amor, y si te los untas te va a traer mucho dinero, si te lo untas te va a traer paz y vas a dormir tranquila y y te la ponen así suavecita, pero cuando menos te diste cuenta, ya estuviste haciendo una práctica ahí, ¿verdad? Usando todas estas cosas, ¿verdad? Estos aceites que le atribuyen un poder que solamente Dios te da. Un aceite no te da la paz que solamente Dios te da, ¿verdad? Entonces, cuando tú le atribuyes poder a cosas sobrenaturales, como esto de aceites, ya también piedras, cristales, ¿verdad? Me acuerdo cuando fui no sé si fue en Guanajuato, no me acuerdo en qué parte, si te acuerdas de mí que nos vendieron piedras y que nos decían, no, si te la llevas, vas a encontrar el amor o algo así, que la tienes que traer siempre aquí o así, o sea, cuando tú le das un poder, ¿verdad? A una piedra, entonces ya le estás dando un poder sobrenatural y estás violando este principio, ¿verdad? Imanes también, los imanes. El imán es uno de los talismanes más eficaces. Se dice que llevado como colgante protege de todo peligro y alivia dolores como el de las muelas, cabezas, espaldas, riñones. Pero todo esto es atribuirle un poder sobrenatural a un imán, ¿verdad? O a una foto, o a muñecos, o a dibujos, ¿verdad? Todo esto viola este principio, ¿verdad? Pero es muy diferente, por ejemplo, si es por error de prescripción o tratamiento, errores de tratamiento, errores de prescripción no entran aquí, ¿verdad? Una cosa es atribuirle propiedades sobrenaturales y otra cosa es atribuirle propiedades incorrectas. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, sabemos que hay test, ¿verdad? Que ayudan mucho al funcionamiento de tu organismo, ¿verdad? Cuando tú te dan un té y que te dice que te ayuda para los riñones, ¿verdad? Pero en realidad, lo que hace ese té es que te ayuda al sistema digestivo, pues eso, pues dices, bueno, pues no me hizo daño, ¿verdad? Está bien, o sea, fue un error de prescripción que no te ayudó para el riñón, pero bueno, te lo dieron mal las indicaciones. Pero cuando te dicen, tómate este té porque te va a ayudar a encontrar trabajo, o te va a ayudar a encontrar el amor, o te va a ayudar a conseguir pareja, eso ya le estás atribuyendo a ese té poderes sobrenaturales, ¿verdad? Entonces eso sí ya es otra cosa muy diferente. Sí pueden identificar la diferencia de este ejemplo. Sabemos que las cosas, por ejemplo, un té de manzanilla te ayuda mucho, ¿a qué, mami? a, a lo digestivo, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, estómago, al estómago. Sí, y no es malo, ¿verdad? Lo malo es que tú pienses que ese té te va a sanar y te va a librar de, no sé, no, pues no, o sea, te va a ayudar, ¿verdad? Te va a ayudar, pero no te va a ayudar a conseguir pareja, ni a tener más dinero, ni cuando tú le das ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando estamos cayendo en poderes sobrenaturales. Bueno, ok, el principio de la capacidad del discernimiento. Y ese ya más o menos ahorita lo puse en práctica con este ejemplo, porque Dios nos da la capacidad de discernimiento, ¿verdad? Cuando nosotros somos redimidos, ¿verdad? Y somos hijos de Dios, Dios nos ha dado esa capacidad. Por ejemplo, con el ejemplo que ahorita les di del té, podemos identificar en lo natural que está bien, ¿verdad? Tomarse un té de manzanilla te puede ayudar para mejorar, pero no, ya cuando te dicen, ay, te va a dar poder o te va a dar trabajo, te va a dar dinero, bueno, ahí ya puedes discernir que el uso no es correcto, ¿verdad? Entonces, Dios nos da ese tipo de, digamos, conocimiento, sabiduría para poder tener ese discernimiento.
¿verdad? Dios invita a analizar bien la naturaleza de las cosas y no ser ignorantes, ¿verdad? Como dice en Isaías 44, 15, 20. Y también en 1 Tesalonicenses 5:21, que tenemos que, pues, examinar todo, ¿verdad? Poder discernir. La sabiduría es el entendimiento que Dios nos da de las leyes que gobiernan la naturaleza, los procesos biológicos, procesos físicos, químicos, ¿verdad? En humanos, el gobierno, la familia, en las empresas, etcétera. Y es a través de este entendimiento que podemos emprender negocios, construir rascacielos, enviar gente a la luna, etcétera, poder hacer muchas cosas por la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad? Como dice en Proverbios 8:15 al 18, por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes, por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra, a los que aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer, conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad, los bienes duraderos, ¿verdad? Con la sabiduría, ¿verdad? Que Dios nos da, es como podemos discernir, ¿verdad? Podemos tener ese conocimiento para poder discernir, pero lo importante es adquirir la sabiduría de Dios, ¿verdad? Sabemos que la sabiduría viene solamente de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener esta sabiduría para poder reconocer cuando pasan cosas que van en contra de todos estos principios que estamos viendo, ¿verdad? Es válido, por ejemplo, cuestionar, ¿verdad? Lo que pasa, por ejemplo, un milagro que sucede en la iglesia o de repente que llega una persona haciendo milagros y es bueno cuestionar, es sano, ¿verdad? Ver si está utilizando todas estas cosas, los principios, si no está violando ningún principio, ¿verdad? Para poder tener ese discernimiento, ¿verdad? Indagar en cómo es el hermano y todo, ¿verdad? No nada más de que, ay, hace un milagro y ya, wow, no. O sea, tenemos que cuestionar todo, indagar todo, ¿verdad? No irnos, ¿verdad? A la primera. Y Dios nos ha dado esa capacidad para saber si realmente es un milagro o no, ¿verdad? Porque de repente hay milagros y no por falta de fe, no es falta de fe esto, sino simplemente es asegurarnos que lo que se está haciendo de la forma correcta, ¿verdad? Y para no caer en este tipo de prácticas, ¿verdad? Um, eh, Sí, es que aquí hay muchos casos, ¿verdad? De milagros o cosas que pasan que pensamos que es de Dios, pero realmente son cosas en lo natural, ¿verdad? Que no es así. Por ejemplo, un caso de una chava que estaba orando en su cuarto, ¿verdad? Y ella le pedía a Dios, ¿verdad? Que le diera una confirmación a lo que le estaba dando. Y de repente vio que en su cuarto se apareció como que un arco iris, ¿verdad? Así, y ella lo vio de que, ay, Dios me está confirmando esta oración, ¿verdad? Que le estoy diciendo, y ya indagando y viendo, ¿verdad? Comentando esto con otras personas, pues se dio cuenta que lo que estaba viendo en realidad era un reflejo de un CD que ahí tenía, ¿verdad? Que como estaba el sol, pues se le reflejaba en la pared y esta ya lo vio como una confirmación de Dios, ¿verdad? Entonces no hay que ser ignorantes, ¿verdad? Ni así de que, ay, sí, Dios me contestó, o acomodar, hay muchas veces que acomodamos las cosas y ya pensamos que es Dios, y no, o sea, tenemos que tener el discernimiento, ¿verdad? La capacidad para poder no engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces tenemos que usar nuestro discernimiento correcto, ¿verdad? O un caso, ¿verdad? De una persona, de una hermanita que pensó que el Señor estaba proveyéndole, ¿verdad? En su cuenta bancaria, que de repente veía que esa cuenta bancaria crecía y crecía y crecía y, oh, Dios me está proveyendo, Dios me está aquí multiplicando mi dinero, que no, o sea, ella veía que estaba recibiendo y recibiendo, pues cuando de repente le dice su esposo, oye, pues no has pagado el carro, no has hecho, me están hablando que si no
pagaste el carro, te estoy depositando la cuenta. Ah, pues eran esas mensualidades que le estaban depositando y la hermanita pensó que Dios le estaba dando, ¿verdad? Milagrosamente. Entonces hay Era que ver, ¿verdad? sobrenatural. De forma natural, sobrenatural, y no, hay cosas, ¿verdad? Que no todo es, tenemos que estar viendo, ¿verdad? Y tener discernimiento y usar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Aún para todas esas cosas, ¿verdad? O también los cristianos que piensan que pues que todo es un milagro, ¿verdad? Que si yo ofrendo y diezmo, voy a prosperar económicamente, ¿verdad? Si yo pacto, yo voy a obtener lo que quiero. Si yo declaro, entonces se va a hacer realidad. No, así no funcionan las cosas, ¿verdad? Puedes pactar y puedes orar, pero pues si no trabajas, ¿verdad? Si no tienes una buena administración de tus finanzas, pues no, o sea, y aparte las cosas no funcionan así, ¿verdad? No funcionan por medio de ofrendas, eso es hacerle manita de puerco a Dios y así las cosas no funcionan. Entonces, tenemos que tener bien el discernimiento cuando aún pastores nos dicen, ¿verdad? Tienes que ofrendar porque por eso estás todo pobre, por eso no te va bien, tienes que ofrendar, tienes que ofrendar. Desgraciadamente ahorita estamos viviendo en eso, ¿verdad? Y Dios no funciona así, o en las declaraciones como lo vamos a ver también más adelante. Entonces, bueno, este principio del discernimiento es algo que tenemos que tener, usar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Con esta parte. Y sobre todo, como siempre les he repetido, ¿cómo vamos a tener el discernimiento correcto cuando no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿verdad? Si no leemos la palabra de Dios, si no somos dirigidos por el Espíritu Santo, cualquier cosa que nos digan, vamos a caer, porque no tenemos una referencia, ¿verdad? Y a nosotros este es el único libro que nos rige y que es nuestra referencia para saber si realmente está bien lo que se está haciendo en la iglesia o no, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos. Principio de la operación sobrenatural selectiva gracias al operar de algún espíritu, ¿verdad? Cuando hablamos de la actitud y el procedimiento científico, no descartamos lo sobrenatural o la posibilidad de que algo natural tuviera un operar sobrenatural, ¿verdad? ¿Y qué me dijo? Déjenme les explico, ¿verdad? La Biblia nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Nos da muchos ejemplos de procedimientos, objetos, personas que en su estado natural no tienen poder, pero sí tienen poder cuando están con un espíritu, ¿verdad? Cuando es usado por un espíritu. Y como ya hemos visto, ¿verdad? Las cosas que lo vimos cuando vimos el principio de para que nada más se utiliza un ritual autorizado, ¿verdad? Está el ejemplo de pañuelos que sanan, ¿verdad? Eso solamente sanó, no por el pañuelo, sanó en esa ocasión porque fue usado por el espíritu, ¿verdad? La sombra, la serpiente, la mujer, todas esas cosas fueron, lo vimos que no se hizo por sí mismo, ¿verdad? Aún en esas únicas ocasiones fue porque Dios a través de su poder así lo permitió, ¿verdad? Y como ya lo vimos, son ocasiones por una sola vez porque no son replicables, no los podemos seguir haciendo como ya lo vimos, ¿verdad? Eh, ay, entonces es importante poder tener, a ver, permítame tantito, es que se me está congelando aquí la compu. Ok. Entonces, bueno, entonces aquí este principio de la operación sobrenatural es selectiva solamente cuando es un espíritu, ¿verdad? Por un espíritu, cosas de... solamente se utilizaron en los rituales autorizados por Dios. Otras cosas no tienen poder por sí mismo, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de acupuntura. La acupuntura, por ejemplo,
No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, la acupuntura no es una práctica comprobada científicamente. La acupuntura, cuando la han querido probar los científicos en los laboratorios, no les funciona. No funciona la acupuntura, por más que le pongan y le vuelvan a hacer, no está probado científicamente que es un método eh, científico, ¿verdad? Pero cuando lo hace una persona afuera, ¿verdad? Obviamente por medios ocultismos, entonces es cuando sí funciona, ¿verdad? Y te queda muy claro que entonces no es por lo natural, sino es por un espíritu, por demonios, ¿verdad? Dentro de las prácticas ocultistas, que es cuando funciona esa práctica de acupuntura, ¿verdad? Entonces, cosas como estas, ¿verdad? Es muy importante saber que es a través de, por un espíritu, ¿verdad? Por demonios, obviamente. El otro principio es principio del futuro conocido solo por Dios, ¿verdad? Sabemos que solamente a través del Espíritu Santo es como podemos, nos puede revelar el futuro, ¿verdad? De cuando una persona tiene un don de profecía, lo podemos, nos los puede dar, ¿verdad? Nos puede decir, pero solo por Dios, ¿verdad? En Isaías 46:10 dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo, ¿verdad? Ningún otro Dios, en Isaías 44:7, ¿verdad? Que vemos nada más a través de Dios es como podemos eh, saber el futuro. Si tú acudes ante una adivinación, horóscopos, cartas astrales y todo eso, estás violando este principio. El principio del Espíritu Santo como único espíritu guía, ¿verdad? Dado al hombre. No hay ningún otro espíritu. Si tú eres guiado por alguien que no es el Espíritu Santo, entonces es un demonio, ¿verdad? El Espíritu Santo se caracteriza por hablar y hacer conforme a la Biblia, ¿verdad? Te lleva por un proceso de santificación y te guía de acuerdo a lo que está en la Biblia. Y si hay algo, ¿verdad? Que tú sientes que es el Espíritu Santo, pero no está en contra de lo que dice la Biblia, entonces, pues no es el Espíritu Santo, son demonios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar a hacer cosas que están alineados de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Su función es guiarnos, Él nos enseña todas las cosas, ¿verdad? Y todo se tiene que probar, todos los espíritus que, aunque tú digas, el espíritu me habló, el espíritu me dijo, si son cosas contrarias a lo que dice la Biblia, no fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estás violando este principio. Ejemplos de este principio, angiología. ¿Saben lo que es angiología? Es todos los estudios de los ángeles, ¿verdad? Muchos piden guía a su ángel, ¿verdad? Entonces eso, un ángel no te puede guiar, es solamente el Espíritu Santo. Falsos espíritus santos, falsos profetas, espíritus de adivinación, los espíritus guías, ¿verdad? Son ejemplos adversos a este principio. El otro principio es el principio de la reconexión del alma y del espíritu, es solamente por Dios, ¿verdad? El alma y el espíritu lo separó con la caída. Antes Adán y Eva era una sola cosa, pero con la caída, ¿verdad? Y al principio fueron separados, ¿verdad? Y la única persona que puede volverlos a unir, pues es Dios, solamente Dios, no otras entes espirituales ni otra cosa. Tu alma, ¿saben lo que es el alma? El alma es tu mente, emociones y tu conciencia, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, todo tu mente, tus emociones, tu conciencia están ocupando tu cuerpo físico, ahorita que estamos vivos, ¿verdad? Cuando tú te mueres, tu mente, emociones y conciencia lo ocupan tu cuerpo espiritual,
¿verdad? Y entonces están conscientes a lo que pasa en el mundo espiritual. Pero ahorita que estás vivo, lo está dentro de tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, ¿verdad? Solamente pueden ser juntados por Dios, no por otra ente espiritual, ¿verdad? Y en la palabra de Dios dice que cómo dividió el alma y el espíritu en Hechos 4:12, ¿verdad? Dios lo reconecta para llevarte al paraíso. Dios es el único, ¿verdad? Y lo vemos en 2 Corintios 12, del 2 al 4, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún hermano se le permite contar, ¿verdad? Hay muchas veces que hemos visto, ¿verdad? Como Dios permite que las personas los lleve, ¿verdad?, al cielo para enseñarles cómo es, o al infierno también, ¿verdad? Y para que puedan dar fe a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y que lo puedan predicar. Pero Dios es la única persona que permite eso, ¿verdad? No puede ser a través de otra persona. Y si se los digo esto es porque, por ejemplo, los viajes astrales es precisamente esto. Los viajes astrales es cuando conectan el alma y el espíritu y se desprenden de tu cuerpo para hacer un viaje astral. Y eso es a través de demonios, ¿verdad? De otros espíritus demoníacos. Entonces eso está totalmente prohibido. Solamente Dios puede, es el único que puede reconectar el alma y el espíritu. Ok. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Si tienen dudas, por favor, pónganlo en el chat. Si me estoy yendo muy rápido, díganme, para irnos despacito, porque sí es importante que quede bien claro cada uno de estos principios, porque son los que nos van a ayudar a discernir y no caer en el engaño de Satanás. Principio de la privacidad de pensamiento, ¿verdad? Este principio te enseña que con condiciones normales nadie más que Dios y tú pueden tener acceso a tus pensamientos, ¿verdad? Cuando se viola este principio y se tiene otro tipo de comunicación, como una comunicación telepática, por ejemplo, ya es gracias a la ayuda demoníaca, ¿verdad? Ya es ayuda a otros espíritus, ¿verdad? Porque Satanás no puede leer tu mente, no puede leer tus pensamientos, solamente Dios, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 2:11, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios, ¿verdad? También en Hechos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapada a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, solamente Dios puede leer tus pensamientos, solamente Él conoce, y aún mejor que tú, ¿verdad? Aún Él te conoce mejor que tú. Cuando, por ejemplo, por eso decimos el proceso de liberación que cuando tú reprendes a los demonios, lo tienes que hacer audiblemente, porque ellos no, muchas veces lo reprendemos en la mente, ¿verdad? Y no, o sea, es incorrecto porque Satanás no tiene ese poder de poder leer tus pensamientos, ¿verdad? Y si tú lo haces en el pensamiento y funciona, es porque déjame decirte que estás poseído, porque entonces hay espíritus adentro de ti que te están escuchando tus pensamientos. Es la única forma que sí te pueden escuchar los pensamientos cuando estás poseído, ¿verdad? Pero si no, tienes que hacerlo audiblemente, reprender a Satanás audiblemente, porque él no puede ver tus pensamientos. Solamente era un paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, es un ejemplo de cómo se viola este principio, es la comunicación telepática, ¿verdad? Que lo hemos hablado ya mucho. La comunicación telepática es la transmisión de información de una persona
a otra, ¿verdad? Sin ningún canal humano físicamente, ¿verdad? Esa es la traducción de Wikipedia. Entonces, imagínense, si no es a través de ningún canal natural, no es como que le estás diciendo audible, entonces ustedes imagínense quién está haciendo estas comunicaciones telepáticas, ¿verdad? Pues son demonios que están llevando y trayendo mensajes entre personas, ¿verdad? Entonces, aguas con eso. Por eso les dije, cuando yo me enteré de esto, ya no digo, ay, nos estamos telepateando. Muchas veces usamos esa frase muy común, ¿verdad? Bueno, al menos yo lo usaba mucho. Ay, me está leyendo el pensamiento, ¿verdad? No, o sea, aguas con todas esas frases, ¿verdad? Que decimos, porque solamente Dios puede leer tus pensamientos, ¿verdad? Si alguien más está leyendo tus pensamientos, entonces son demonios, no es forma natural, están violando este principio, ¿ok? Y bueno, esto ya se los dije. Principio del dominio propio. Esto es muy importante, ¿verdad? Este principio es cuando tú dejas que un espíritu o un demonio tome control de tu ser para hablar, usar a voluntad, es una violación de este principio, ¿verdad? El dominio de tu ser se te dio a ti, ¿verdad? Como dice en la palabra de Dios, que nos dio uno de los frutos del Espíritu es dominio propio, como dice Gálatas 5:22 al 23, ¿verdad? Eh, entonces, cuando no estamos haciendo las cosas conscientemente, ya y estamos dejando que otros espíritus nos estén haciendo hacer estas cosas en contra de nuestra voluntad, ¿verdad? Una cosa muy común que pasa en la iglesia es de que, ay, pues fíjate que me paré a medianoche a escribir, pero no supe ni cómo lo escribí y amaneció ya esto escrito. Pues no, ¿verdad? O sea, cuando el Espíritu Santo te da algo, usa tu conciencia. Aún si es en la madrugada, tú estás consciente y lo estás escribiendo conscientemente. No es como que de repente apareció esa escritura y no supiste cómo. Si pasó eso, no fue el Espíritu Santo, fueron demonios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo usa tu voluntad, usa tu conciencia, hace todas las cosas a través de tu conciencia, ¿verdad? Y ya lo hemos visto anteriormente también, ¿verdad? También, ejemplo, Satanás usa mucho mediums, ¿verdad? Para hacer todo ese tipo de cosas. La escritura automática, ¿verdad? Son ejemplos de cosas contrarias. La Ouija, el juego de la Ouija, saben que es un juego que supuestamente se mueve, ¿verdad? Automáticamente. No se mueve automáticamente, son demonios que están moviendo ese juego, ¿verdad? Entonces, es este principio del dominio propio. Principio de la sobriedad y de la lucidez, ¿verdad? Como dice en 1 de Pedro 4:7, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. 1 Tesalonicenses 5:6 dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Tenemos que estar siempre sobrios, ¿verdad? Hay una razón por la cual la Biblia prohíbe la borrachera, por ejemplo, y es porque viola el principio de la sobriedad, ¿verdad? Y también el del dominio propio, ¿verdad? No estás con tus 5 sentidos, entonces cuando una persona está borracha no sabe ni qué es lo que hizo. Por eso es una también, aparte de muchas otras cosas, es una de las razones que por eso la Biblia lo prohíbe, ¿verdad? Una persona ebria hace y dice un montón de cosas, ¿verdad? Porque está en un estado alterado, un alterado de conciencia, ¿verdad? Y también, por ejemplo, no nada más en las borracheras, también en las drogas, ¿verdad? También te altera ese estado de conciencia. Y una de las formas en las que se logra establecer contacto en el mundo espiritual para comunicarse con demonios. Cuando tú estás en ese estado de trance, como le dicen,
no es trance, ya estás comunicándote en el mundo espiritual con demonios, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? Es el hipnotismo también. El hipnotismo, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Es un método que produce un estado alterado de conciencia, ¿verdad? Cuando no estás sobrio, cuando no estás en tus 5 sentidos, estás manipulado por demonios, ¿verdad? Entonces, todos estos son ejemplos que violan a este principio de sobriedad y lucidez. Entonces, con esto vimos 13 principios, ¿verdad? Que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Para poder identificar con claridad las prácticas ocultismas dentro del cristianismo, ¿verdad? Que son varias, ¿verdad? La próxima sesión vamos a estar viendo los ejemplos que se están haciendo en las iglesias cristianas hoy en día, ¿verdad? Ahorita vamos a tener que dividir esto porque si no acabaremos en 3 horas y no, ¿verdad? Aquí la cortamos. Y ya la próxima sesión vamos a ver más claro todos los ejemplos que desafortunadamente hay muchísimas prácticas, pero con estos principios los vamos a ir evaluando, ¿verdad? Y así como vamos a evaluarlo nosotros la siguiente sesión, así también tú, si ahorita, ¿verdad? Cosas que están haciendo en tu iglesia, lo que sea, tú ve evaluando que el Espíritu Santo te esté revelando si hay alguno de estos principios, que se están violando, ¿verdad? Para que tú lo puedas, pues apuntar, anotar y poderlo llevar ante Dios, ¿verdad? Pedir perdón por todas esas cosas. Si incluso tú has caído, ¿verdad? En alguna de estos, has faltado a alguno de estos principios, pues poder pedir perdón, ¿verdad? Y que ya Satanás no lo tenga en su lista de acusar para que te pueda acusar ante el Padre, ¿verdad? Sino cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros confesamos ya con este conocimiento que tenemos, ya a Satanás le quitamos toda la base legal en contra de nosotros, ¿verdad? Y ya acuérdense que Satanás funciona ante las cortes celestiales como un acusador, ¿verdad? Pero cuando nosotros pedimos perdón y nos confesamos, hay veces, a lo mejor alguna de las cosas que vimos hoy o que hemos estado viendo en este taller, tú no tenías conocimiento, pero ahora ya lo tienes, ¿verdad? Entonces, ahora que ya lo tienes, es importante que tú pidas perdón y te confieses ante tu Padre Celestial, ¿verdad? Que limpie y te perdone y tú le puedes quitar esa base legal a Satanás para que no venga a acusarte, ¿verdad? Ante el Padre Celestial. Entonces, si hay algunas otras cosas que el Espíritu Santo te ha estado revelando de acuerdo a los principios que vimos hoy, es importante que sigas apuntando, ¿verdad? Ya sabes cómo hacer el proceso de liberación, ya lo hemos aprendido, entonces ahí lo podemos ver. Que el Espíritu Santo te revele para que la próxima sesión que estemos viendo los ejemplos, si no lo mencionamos, pues también, y tienes duda, ¿verdad? Lo puedes traer y mencionar para poderte ayudar si sí viola ese principio o no viola ese principio. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Vamos a acabar con una oración. ¿Ok? Padre Celestial, en este momento te damos muchas gracias, Señor, por la palabra y el conocimiento que tú has traído, Señor, en esta noche. Te pido, Señor, que tú sigas revelando, Espíritu Santo, nos sigas trayendo esa revelación. Traigas ese discernimiento, Señor, que necesitamos para poder, Señor, identificar en alguna práctica, Señor, de ocultismo que hayamos hecho, Señor, a través de nuestra vida. Te pido, Señor, que tú nos permitas, Señor, a poder arrepentirnos y a pedirte perdón por todas estas cosas, Padre. Y que tú tomes control, Señor, de cada una de las personas aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esto. Bendice cada una de las personas aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.